estaba viendo un truco de curvas. Bueno, sobre corriente de la característica 50 y la 51. Entonces vamos a agarrar lo que es el inverso, pero por A. En la curva mixta es lo que estamos visualizando. Primero tengo lo que es la característica inversa y después la característica mixta. En ese lado, ¿no? Dependiendo qué elemento es lo que voy a proteger, voy a utilizar lo que es esa. En la parte de subestaciones, por lo general y la gran mayoría, la característica 50 instantánea está desactivada o es al infinito. Y eso también tiene lo que es un porqué. Porque la característica, lo que es instantánea, aguas abajo, no interesa lo que esté, simplemente hace la apertura y a todo el mundo lo da. Entonces, digamos así, la apertura de lo que produce una falla es mucho más severa. Entonces, por lo general, en las subestaciones de potencia lo tenemos desactivado. Por lo general, no digo siempre, ¿okay? Dependiendo de lo que es las otras características. Ahora, en subestaciones de potencia, el de sobrecorriente lo utilizamos como respaldo. ¿Por qué? Porque el principal va a ser el diferencial. Entonces, en el respaldo utilizamos el 50. El otro detalle que habíamos visto, ¿no? En la curva inversa, o el sobrecorriente o la característica inversa, es inversamente proporcional a lo que es la señal. Si la corriente, en este caso, es mucho mayor, el desplazo, el tiempo cae. Es inversamente proporcional. Si la corriente es baja, simplemente la corriente es, o el tiempo es mucho mayor. Esa es la característica inversa. Y por el otro lado, la característica instantánea, la corriente yo ya la tengo definida. Una corriente, pasado de ese valor de esa corriente, se apertura. Pero la apertura, ya el tiempo también ya lo tengo definido. O sea, esos valores ya están definidos. Puedo hacer de ese ajuste de corriente, puedo desplazarlos. Obviamente, esos valores de ajuste que me va a dar, me va a dar lo que es la corriente de falla. Pero la corriente de falla que va a tener lo que es el sistema eléctrico general. Y para eso haremos lo que es el fase. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la curva instantánea, la característica del tiempo definido. Ahora, cuando hacemos ejemplos utilizando lo que es esta característica, lo vamos a hacer con las dos metodologías. Uno que es el análisis matemático, o sea, numérico, y el otro lo vamos a hacer utilizando lo que es la gráfica. La gráfica, en este caso de la curva, nos va a dar lo que es el fabricante. Y el fabricante se ajusta a dos normas, bien la norma ANSI o bien la norma ISE, bien americano o bien europeo. Entonces, dependiendo. Pero todos provienen lo que es de la formulación o la característica principal de los proyectos. Hay una fórmula que es principal y a partir de ahí se puede hacer alguna modificación. El fabricante, cuando realiza la modificación de la fórmula o de las curvas, te da lo que es la fórmula de que está utilizando. Te da lo que es los valores de las constantes. Bien, en este caso es lo mismo. Por ejemplo, en este caso dice operación a tiempo definido o fijo. Tengo dos valores, corriente nominal y 5 veces el valor de la corriente nominal, ¿no? Y tengo dos tiempos, 100 milisegundos y lo que es 500. O sea, voy a utilizar lo que es una característica de acuerdo a lo que es la corriente, un tiempo que va a ser constante y un rango. En este bloque simplemente el tiempo será 500. Para una corriente mayor al valor nominal, esa corriente se puede desplazar 2, 3, 4 veces, hasta antes de 5 veces el valor de la corriente. Y mayor al valor de la corriente nominal, el tiempo va a ser 100 segundos. Por este lado, por ejemplo, acá tengo para determinar lo que es el tiempo.
valor de M, valor de K y estos factores. Con estas características lo define lo que es la normatividad a la que está utilizando. Por ejemplo, I entre I sub 0 al valor, dice A. El valor de I y el valor de I sub 0 son funciones de las características del sistema. El valor de I es función de la corriente de cortocircuito. El valor de I sub 0 va a ser la corriente de seteo, lo que nosotros vamos a calibrar cuando el sistema está trabajando a plena carga dependiendo la característica. Les digo, ¿sabes qué? El sistema eléctrico trabaja lo que es a plena carga, o sea, se supone que es al 100% de su capacidad. Tengo la carga, por decir por un número, ya es de 100 amperios, o sea, 100 amperios es la carga. Y la norma IS, en el siguiente capítulo, cuando ya hacemos lo que es la parte de protección, te dice, ¿no? De acuerdo a la normatividad IS, le vas a poner una sobrecarga. Para protección te dice mayor o igual a 1,3 del valor de la corriente de plena carga. Y por lo general lo mínimo que trabajamos es un 30% adicional. O sea, ya no va a ser 100 amperios, sino trabajaré con 130 amperios. Esos 130 amperios lo debo reflejar hacia el relé. Entonces tengo lo que es la línea, pondré un transformador de corriente. Para esos 100 amperios yo trabajo con 1 amperio o 5 amperio. Esa característica de operación va a estar reflejado en el IC. El valor de I es la corriente de cortocircuito, ¿ya? O la falla. Esas fallas lo debo reflejar también para que visualice el relé. Y para eso, ¿qué cosa? El TC debe tener esa característica, ¿no? Entonces debe tener también su margen de protección o su capacidad de aguante, en este caso el TC. Entonces, para eso también, de acuerdo al cortocircuito, pondremos la característica básica del TC. Entonces, tengo esa información. El valor de M es el dial del tiempo. ¿Por qué? Porque el relé va a tener lo que es varias curvas, ¿no? ¿Qué característica es? Inverso, extremadamente inverso, dependiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto de acá. Acá tengo lo que es los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es la característica inversa. Entonces, ese número M es este valor. Puede ser la curva 1, la curva 2, etcétera. ¿Qué curva es lo que yo voy a ver? Entonces, ese es el valor de M, o dial de tiempo, ¿no? Y los otros valores, en este caso el valor de K y el valor de A, son constantes. Va a tener un valor de acuerdo a la norma IS o de acuerdo a la norma, en este caso, ANSI. Y en función a eso vas a determinar qué cosa. Y para eso también dice acá, la operación en tiempo puede tener lo que es la variedad de curvas. Y inverso, muy inverso, extremadamente inverso. Entonces, de acuerdo a la norma IS tenemos 3 curvas principales y de acuerdo a la norma ANSI tenemos esta variedad de curvas. Cada uno de ellos tiene su propia característica. Y en forma gráfica estaríamos así, ¿no? Cada uno de ellos. Siempre voy a tener qué cosa, tiempo, voy a tener qué cosa, corriente o múltiplos, si en este caso de corriente. Los tiempos pueden estar lo que es en segundos o puede estar en segundos, dependiendo en este caso la escala gráfica, en este caso en la cual va a estar lo que es las diferentes curvas. La corriente, en este caso como esto, puede estar en amperios o puede estar lo que es en kiloamperios. Pero lo normal, por lo general, estamos hablando de amperios. Ahora, ¿dónde empleo? Por ejemplo, el normalmente inverso. La característica, de acuerdo a lo que es a la forma y a la cóncava de la curva, ¿dónde lo utilizo? Dice, es aplicable a los, más que nada, a los sistemas de generación. ¿Por qué? Porque depende de quién, de la corriente de cortocircuito, depende grandemente de la capacidad de generación. La cóncava es mucho mayor, entonces eso ocurre.
caso dice es lento para valores bajos de sobrecorriente, pero es rápido para valores altos de sobrecorriente. O sea, cada curva tiene lo que es un comportamiento. En función de eso ya podemos definir dónde lo podemos hacer trabajar. Y acá dice, ¿dónde se aplica? Preferentemente en sistemas donde el valor de la intensidad del cortocircuito circula a través, dice, de cualquier relé que depende mayormente de la posición relativa donde se haya instalado el relé, a falla o a poca cuantía de capacidad de generación y que se supone que se alimenta una vez liberada. En cristiano, ¿qué significa eso? Esto de acá lo puedo utilizar lo que es en línea de transmisión, pero no en un sistema radial. Porque en el sistema radial ya tengo definido lo que es el flujo y el comportamiento de una falla. Pero el relé, por ejemplo, muy inverso lo puedo utilizar en anillo, pero no como protección principal, sino como una parte de una protección de respaldo a esa línea de protección. Porque cuando tengo una línea de transmisión que está dentro de un anillo de una malla, el flujo de potencia es bidireccional, de acuerdo al comportamiento del sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar en este caso? Simplemente ahí utilizaré el relé de distancia, ¿no? Y con características direccionales, ¿vale? O sea, puedo hacer eso ahí. O sea, dependiendo de lo que es la topología del sistema eléctrico, yo haré lo que es uso o de qué elementos de protección, de acuerdo a sus características. Entonces, si yo tengo un sistema que netamente es radial, tengo lo que es la línea de protección, de un punto A hacia un punto B. Si la característica es radial, el flujo siempre va a ir en una sola dirección. No importa cómo varíe lo que es la demanda, el flujo se va a mantener en un solo sentido. Si está conectado a una generación, pues tengo lo que es una carga. Si acá le pongo lo que es una carga, el flujo siempre va a ir en ese sentido. Si es una carga. ¿Verdad? Si acá puedo, si después digo, no, en otro escenario voy esa fuente de generación, puedo conectar lo que es al CI y digo que por aquí es generación, el sentido sigue siendo lo mismo. O sea, dependiendo cómo es la topología, primero veo lo que es mi cosa, el flujo de potencia. ¿Por qué? Para poner el elemento de protección. Entonces digo, no, oye, en una línea de transmisión, cuando hacemos protección de líneas, vamos a ver que el elemento de protección principal es el de distancia. Como en este caso es radial, no necesito que sea direccional, simplemente diré de distancia como tal. ¿Por qué? Porque la dirección ya está dada del sentido. O sea, el sentido del flujo ya está dado, no tiene características de eso. Por ejemplo, puedo poner acá mi ¿quién puede ser la característica del Q? Ese es el relé de distancia. Pero si es que falla eso, tengo que poner lo que es un relé de sobrecorriente. Entonces, el de sobrecorriente que lo tendré 51. Pero me dice, ¿no? Dependiendo del cortocircuito, falla muy inverso. Muy inverso. O sea, yo estoy poniendo lo que es la escala de distancia. Cuando ocurre lo que es una falla, tengo lo que es la corriente del cortocircuito, va a haber qué cosa, dos bloques, por este lado y por este lado. Eso se llama contribución de falla. ¿Eso en sistema de potencia ahora mismo? Sí. Y es importante analizar esas contribuciones, la respuesta es sí. No necesariamente lo que es el equivalente térmico. Acá, en este punto, tú determinas qué cosa como equivalente térmico. ¿Cuánto es la tensión térmica? ¿Cuánto es la impedancia térmica? Ley de Ohm, corriente de corto, circuito seco.
Perfecto, por ahí estamos bien. Pero más adelante vamos a ver, cuando vemos lo que es la protección de líneas, necesariamente debemos analizar qué cosa esas conclusiones. ¿Por qué? Porque va a depender uno de la topología, y de la. Esto es muy importante, señores, la topología de la red. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer otro gráfico, ¿ya? ¿Qué pasaría si tengo lo que es un sistema? Yo lo voy a hacer así. Tengo dos fuentes de generación, por ejemplo, ¿ya? Y etcétera, CSI, qué sé yo. Me interesa esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Es más, me puedo complicar todavía. Por decir, o sea, analizo lo que es la topología. Entonces, si yo quiero proteger aquí, pongo lo que es el relé de distancia, ¿ya? El 21. Pero aquí sí debo poner lo que es el 21 con característica direccional, porque el flujo de potencia acá va a variar, puede variar, va a A, va a B. En un momento, dependiendo la carga, ¿ya? Por eso me ocurre acá, le pongo lo que es un transformador, etcétera, y por acá carga, por decirlo, para ver el efecto, ¿está bien? Entonces, puedo generar indirecto, una parte se va por allá, dependiendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, veo lo que es el comportamiento de la carga. Entonces, el flujo de potencia, en este caso ya va a ser función de quién, de la demanda. ¿Por qué digo que va a ser función de la demanda? Porque tu demanda en el tiempo va a ser así. ¿Sí o no? Tienes tu demanda. Necesitaré una cierta potencia y de atender lo que es otra potencia. ¿Para qué? Para cubrir los tipos de demanda. ¿Cierto? Cada 4 horas yo debo cubrir este tipo. Entonces, aquí también la generación también será diferente, dependiendo de lo que dice lo que es el codo. Entonces, en un momento el flujo de potencia puede tener esta dirección de A a B. Pero de repente en horas punta dice, oye, el flujo de potencia es en este sentido. En este caso es de A a B y ahora es de B hacia A. Entonces, o sea, acá el flujo de potencia es bidireccional. Hagámosla. Entonces, ¿cómo debo proteger? Debo tener lo que es una distancia, pero de características direccionales. Cuando pongo característica direccional, este relé me va a visualizar de aquí hasta este lado, pero de aquí hacia allá no lo va a ver. Entonces, caballero, tendré que poner otro relé de distancia y esta característica. Y cuando ocurre una falla, esta falla, y obviamente tengo aquí. Debo considerar qué cosa, la existencia de falla. El COBES exige 0 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios. Listo. Y aquí dice, acá este señor es muy importante analizar esta cosa de acá. Contribución de falla. ¿Por qué? Porque ahí sí va a variar todo. Porque de acuerdo a la topología, cómo contribuye este, y cómo contribuye el interconector. Porque a este relé de distancia debo hacer ese análisis, porque este relé de distancia le va a producir un diope. Digo así un diope, ¿por qué? Porque yo haré lo que es un respectivo cálculo y acá se va a producir dos cosas. Un fenómeno que se llama y otro fenómeno que se llama óptico.
¿Qué significa el primer caso? El primer caso dice, yo voy a proteger hasta cierto rango de la línea, por decir al 80%, generalmente la norma dice que recomienda 80% de la línea en la primera zona. Pero por la consecuencia del INFI, que es una contribución adicional a la corriente de falla, el de ley ya no te va a proteger al 80%, sino con un 1, va a proteger al 90%. O sea, se produce un sobrealcance al vuelo. Y eso lo debo analizar. ¿Para qué? Para que en la primera zona ya no esté calculado al 80%, sino al 90%, por ese fenómeno. Cuando le produce lo que es un óptico, es el sentido contrario. Yo estoy protegiendo lo que es hasta el 80%, ya no voy a proteger al 80%, y no se vuelve cielo, no sé, sino simplemente al 70%. Entonces estoy dejando mi cosa a un huevo. Eso se llama un subalcance del problema. Entonces, para ese caso es muy importante analizar esas contribuciones de falla. ¿Y qué es importante? Es eso. La topología de la ¿cómo es que? ¿Ya? Entonces, no es necesariamente que sea parte de que hay un problema, necesito cuánto es la contribución de falla. Porque en función a estas corrientes voy a analizar eso. Y aquí también pondré lo que es tengo lo que es la característica direccional y pondré un 51 de estándar. Ahora tengo lo que es un transformador de potencia. El transformador de potencia tengo regeneración, transformador de potencia. ¿Vale? Entonces, el 87 es la protección diferencial. Ese es el principio. Les decía el 50 está desactivado, sí, porque como respaldo utilizo el 50. El 50 tiene característica de o sea, cada elemento de protección está ya diseñado, ¿no? O sea, los elementos de protección ya están diseñados para cada elemento del sistema. Solo lo que hay que saber es el tipo de curva que voy a utilizar. Debo hacer el cálculo del costo técnico para seleccionar adecuadamente un PC. Cómo voy a calibrar lo que es ese relé. Y ese relé les decía, bueno, voy a calibrar en función a quién. En función a quién, a la carga. Porque esta carga tiene dos cosas. Una demanda máxima. Ahora, los proyectos que tengo lo que es en de potencia, el periodo mínimo que dice la norma para un análisis, 20 años. O sea, la línea que estoy poniendo aquí, el transformador de potencia que estoy poniendo, va a tener una durabilidad mínima de 10 años. Para eso, ¿qué cosa? Analizaré tu proyección de demanda. Fíjate, en la proyección de demanda, simplemente ya tienes los valores máximos. ¿Para qué? Para que el elemento de protección que estoy poniendo simplemente puede satisfacer la operación del sistema eléctrico de forma adecuada. Y cuando ocurra lo que es una falla, interesará y operará. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a trabajar con el valor máximo. Y todavía lo voy a sobrecargar porque acá tendré lo que es una corriente máxima. La norma IST dice, oye, para que el calibre se tenga todo, considera mínimo 30%, o sea, 1,3. Entonces, con 1,3 con ese valor trabajas y haces las calibraciones de los elementos de protección. Ya que la variación, en este caso, de la demanda, el elemento de protección no debe operar. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de operación de acuerdo al comportamiento de la demanda. Pero cuando ocurre lo que es una falla, ¿qué es lo que pasa? La corriente, en este caso ocurre una falla, la corriente se incrementa. Entonces, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo el análisis, simplemente va
va a haber variaciones, en este caso, del CP, o sea, la corriente del CP. Y en función a eso me da. Entonces, es importante eso de acá, ¿no? La topología. Dos, básicamente, ¿qué cosa? El elemento de protección que voy a utilizar. El elemento de qué? De protección. Que ya está definido, sí, ya está definido para quién, para los elementos del sistema. Del sistema. Que puede ser cosas líneas, puede ser cargas, puede ser transformadores, puede ser generadores, etc. Entonces, señores, es importante lo que es su sistema de potencia como efecto para lo que es la corriente. Entonces ya tenemos lo que es la característica muy inversa y donde puedo utilizar, ¿no? Y es conveniente donde dice, donde tengo que gran capacidad de generación. O sea, un relé muy inverso lo puedo utilizar en central de mantal, pero tengo gran capacidad de generación. Y la curva, si ustedes ven, la cóncava es más profunda. ¿No? Esto de acá. Por eso dice, ¿no? Es lento, en este caso, por ejemplo, si la corriente es baja, ¿ya? El tiempo es elevado. Si el tiempo es elevado, es lento. La característica es lenta. Pero si la corriente es elevada, el tiempo es rápido. O sea, de acuerdo a lo que es la curva. Compáralo con lo que es la otra curva. La diferenciación del tiempo no es demasiado. En cambio acá sí. Entonces, de acuerdo al tipo de curva, el elemento de protección son las determinaciones que el extremadamente inverso. ¿Ya? En este caso dice también utilizo para grandes generadores. También se emplea, dice, para actuar con los componentes de secuencia negativa, pero en la producción de grandes generadores. O sea, acá qué es lo que me interesa aquí. Me interesa determinar el comportamiento de la corriente homopolar. ¿Cierto? Entonces, la corriente homopolar, ¿cómo es que funciona? Y para eso, ¿qué debo analizar? Analizaré lo que es el elemento, en este caso dice, oye, generador, ya. El generador. Por lo general, el generador tiene lo que es esta configuración, ¿no? Puede tener lo que es una resistencia y lo que es activada. O sea, alterada. Tenemos esta característica. Pero para este caso me interesa determinar hoy cómo es el valor de I sub 0. Y el valor de I sub 0 va a estar relacionado aquí al generador y va a estar relacionado aquí al capacitor. Ya ustedes han estudiado, entonces acá qué cosa me interesa la conexión. ¿Cómo son las conexiones? ¿Para qué? Para ver cómo es el comportamiento de la corriente homopolar. Si es lento aterrado, si es lento fijo, se puede tener un lento flotante. Porque ojo, por ejemplo, las minas tienen un problema. Transformadores. Oye, le pongo Y, le pongo Y. O en este caso se complica con esto. Y delta. Y aterrado. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Acá tengo tierra, sí. ¿Ya? Entonces acá puedo poner mi elemento de protección para fase, sí, entre fase. Fase a tierra también, porque tengo lo que es el. La pregunta es acá. Acá, ¿puedo proteger lo que es el elemento de protección entre fases? La respuesta es sí. Pero cuando tengo fases a tierra, ¿protege? La respuesta es no.
qué? No entiendo bien. O sea, la corriente molecular, ¿cómo lo mido en el tiempo? No puedo. Por decir que el nivel de tensión sea 10 kV. Listo. ¿Está bien? 10 kV. Ya está. Las minas trabajan. ¿Tengo fallas? Sí. ¿Tengo falla tierra? ¿Cómo no paso la tierra? ¿Listo? ¿Cómo? No puedo medir ese corriente molecular. ¿Por qué? Porque no tengo un neutro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tengo que generar ¿qué cosa? Un neutro ficticio. ¿Cómo generas un neutro ficticio? Pones un transformador de relación 1 a 1. Nada más, de relación 1 a 1. Delta Y. Ahí sí. Pero ese neutro ficticio solamente lo vas a utilizar para proteger. Listo. A ver, señores, entonces, ¿qué debo hacer? Debo generar ¿qué cosa? El neutro ficticio. Pues si ya tengo un neutro ficticio, ya puedo controlar la corriente molecular. Entonces, por eso es dependiendo del sistema eléctrico, ¿qué es lo que falta? Y de acuerdo a eso, es lo que se puede solucionar. Entonces, acá la relación es 1 a 1. Por ejemplo, acá en el extremadamente inverso, miren lo que es la característica de la fluidez. Son más rápidos hoy. Ahora, dice, se utiliza para lo que es fuentes de generación de la corriente molecular, sí. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no? El elemento de protección está diseñado ¿para qué? Para cada uno de los elementos. Pero, dependiendo también de la importancia que tiene ese elemento. ¿Una fuente de generación es importante en el sistema? La respuesta es sí. ¿Una carga es importante en el sistema? La respuesta es depende. Claro. Por ejemplo, en la parte de carga y distribución simplemente es ejecutable posible. ¿Es importante? La respuesta es no. Pero si es una carga, en este caso, digamos, el cemento andino como carga es importante, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ahí tengo lo que es los tipos de contratos. O sea, relacionas lo que es la cuestión técnica y relacionas también ¿qué cosa? La responsabilidad que tiene el concesionario. Como lo que es la responsabilidad. Este fin de semana no hubo luz, ¿cierto? No, por partes, no en la totalidad. Al menos donde vivo estaba piña, pues no había luz. Por mi cuadra, por mi casa, ¿no? Mi casa no debe corte, es simplemente el ramal. Lo han llamado a euros y simplemente esa subestación hay que bajarlo porque el de todo. Ahora, como carga es importante, la respuesta es no, pues, ¿no? Pues, cuestión de mantenimiento, pues, dependiendo de lo que es la naturaleza del elemento, entonces pondremos elementos de esto. Esto es la fórmula principal. ¿Ya? Esto es la fórmula principal y en función a esta fórmula se acogen la norma IEC, la norma ANSI, etc. Que hasta el fabricante puede hacer algunas modificaciones en eso, la respuesta es sí. Pero se parte a partir de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es el tiempo para determinar qué cosa, el tiempo de operación o de actuación del relé. El tiempo de actuación, variable dependiente. Caso, lo que también dice, ¿por qué es variable dependiente?
porque va a depender de las características que tiene cada una de estas variables. Entonces tengo el TMS, constante de ajuste del relé, o también denominado también vial del tiempo. Lo que les decía, tengo la curva y al costado tiene un número, esos valorcitos es el vial del tiempo o es el TMS. Tengo lo que es el factor K y el factor alfa y el factor C son constantes, y esas constantes, de acuerdo a la norma, están aquí, alfa, K y C, de acuerdo a la norma IEC o de acuerdo a la norma, ¿no? Cada uno tiene sus respectivos valores. Y el tipo del relé, tengo lo que es las principales curvas, ¿no? Que es el normalmente inverso, el muy inverso, extremadamente inverso y el largo. Que puede existir acá más curvas de variaciones, sí, como en este caso, ¿no? Que estábamos viendo por acá. Normal sí tengo más curvas todavía, pero todos se sujetan a eso, ¿no? Entonces, esto es lo principal, esta es la fórmula principal. Y lo que les decía, ¿no? I sub S. El valor de I dice el valor de la corriente que mide el relé. Pero este valor de la corriente va a depender, o sea, del comportamiento del sistema. ¿No? Entonces, voy a hacer una grafiquita. Listo, tengo lo que es mi barra, ¿no? Y voy a elegir lo que es al DC. ¿Estamos de acuerdo? Por decir como al 51. Entonces, si voy a tener mi cosa, un valor de la corriente. Ese es un razón del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Esta corriente, acá voy a tener un DC, todo cualquier número, por decir de 200 a 5. Esto es la relación de transformación, en este caso del DC. Pero al DC lo que nos interesa, ¿qué cosa es esto? Uno es la relación de transformación y el otro va a ser, ¿qué cosa? El nivel de saturación. O sea, ¿cuánto se va a saturar? En clase anterior habíamos visto que lo más utilizamos es la norma IEC, por ejemplo, como un número. A ver, 5P20, por decir. ¿Ya? Esa característica va a tener lo que es ese TC. ¿Ya? El valor del 5, ¿qué me indica? ¿Baja? Clase de precisión, o también denominada también el error compuesto, ¿no? O sea, más o menos 5% de error. ¿El error es grande en el TC? Sí. ¿Normal se trabaja en protección así? Sí. ¿Te interesa la precisión en protección? No. Entonces, trabajo en un murmullo, no me interesa. Pero si ya quiero trabajar en medición para la cuestión tarifa, la precisión es importante, la respuesta es sí. Bueno, o sea, los elementos que yo voy a utilizar va a depender de lo que voy a llevar a trabajo. El valor de la letra P me indica que es para tiene propensión. Y el valor de 20, ¿qué me indica? Muy bien, o sea, a 20 veces el valor de la corriente nominal del TC se empieza a saturar. O sea, cuando usted tiene una curvita, estará así, ¿no? Y por aquí usted te va a decir, oye, se va a saturar a 20 veces el valor de la corriente nominal. ¿Cierto? Y entonces, en este lado, todo este bloque, ¿qué cosa va a ser? Zona de trabajo. Zona de trabajo. Ahí yo puedo trabajar. Y este 20 veces el nivel de saturación es función de quién? De la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Porque en función de eso ocurre una corriente de cortocircuito que es el máximo trifásico. Este TC debe tener la capacidad de soportar esa condición. Soporta, sí soporta, porque el nivel de saturación lo tenemos en función al cortocircuito. Y ese valor de I que está ahí en la pizarra es esto de acá. Bueno, acá le pongo lo que es ese valor de I.
está la manito, ese es el valor de I. Dice, es la corriente que mide el relé. El relé va midiendo, sí va midiendo. Todo el comportamiento acá simplemente es reducción. Este valor de I simplemente será igual aquí al valor de I, esto de acá, dividido entre qué? Entre la razón del TC. O sea, entre los 165. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando ocurre una falla, esta corriente se eleva. Y por lo tanto también esta corriente se eleva. Y cuando ocurre lo que es esa falla, este relé tiene qué cosa y su S. Está acá. Y su S, ¿qué dice? Es la corriente de arranque del relé. También denominado por la corriente de seteo del relé. Eso nosotros lo vamos a calibrar, sí. ¿Y es función de quién? De la masa. Con los valores máximos no lo voy a calibrar a la corriente de seteo. Que generalmente en el lado secundario del TC está definido 5 amperios o 1 ampere. ¿Cierto? Cada uno trabajando lo que es a plena carga. Que esto de acá puede ser mayor a 5 a 1, la corriente CTO, la respuesta es sí. Por lo tanto, eso lo mencionamos 30%. Que te puede salir un valor por decir de 5,2 amperios, la respuesta es sí. Mayor a 5,2, la respuesta es sí. Igualito. Entonces, si yo ya tengo lo que es el seteo, esto es lo que mide el relé. Este es el comparador. O sea, ¿qué hace el 51? Va a comparar esta corriente con esta corriente. Cuando no hay falla, esta corriente es menor que esta corriente. Cuando no hay falla. ¿Por qué? Porque esta corriente estoy trabajando con la máxima demanda, con la máxima corriente. Es más, a esa máxima corriente le estoy poniendo sobrecarga 30% en el tiempo de los 20 años. Entonces, este valor de la corriente va a estar en función de esto de acá. Entonces, este valor de corriente que está midiendo el relé siempre va a ser menor a la corriente de este. Cuando no hay falla. Cuando hay falla, esta corriente se eleva. Esta corriente se eleva y cuando el nivel supera, es mayor, reciben este relé, se toma la decisión para que su esclavo opere, en este caso es el interruptor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya vemos cómo determinamos el TMS, o sea, qué nos indica el valor de I, qué nos indica el S. O sea, ya vamos a ver cómo vamos a determinar lo que es el valor de K y de C y alfa son constantes. De acuerdo al tipo de curva que yo voy a utilizar, ya tendré lo que es los respectivos valores, ¿no? Los respectivos valores. Cada uno de ellos. ¿Ya? Eso de 25,2 sería un poco más. ¿Perdón? 25,2 sería 20 veces se va la corriente nominal. La corriente nominal 4, por ejemplo, podría ser lo que sea 5,2 va a depender de lo que yo estoy calculando, lo que es el dividido, ¿no? Esta es relación de 200 a 5, puede ser de relación de 200 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el valor nominal, lo que es a plena carga, es 5. Pero ¿puedo lo que es incrementar? Sí. ¿Por qué? Porque de repente lo que estoy proyectando en el tiempo supera dentro de ese periodo de 20 años. Lo que se hizo, lo que es en el ministerio. Recién el año pasado, en 2014, recién la línea, en este caso de Chilca a Caraballo, que es 500 kb, de acuerdo a la planificación de la demanda y todo el año, recién iba a ingresar. La pregunta es por qué ingresó 3 años y 4 años.
supuestamente dentro de la proyección de generación que hizo el COES y el Ministerio de Energía y Minas, ¿ya?, para lo que es el crecimiento energético a nivel de generación, simplemente la necesidad del Chilca era a partir del año pasado ya era entrar en operación también, ¿sabe? Pero eso empezado en 2009. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es fácil. ¿Por qué? Porque nadie analizó lo que es el impacto tarifario del gas natural. Y el gas natural en el proceso de regulación tarifaria, uno que Perú no tiene experiencia a estos tiempos ya, los profesionales se han capacitado para qué, para modelar y determinar lo que es la tarifa de utilizar el gas natural. ¿Y cómo se modelaba? Utilizando el diesel más eficiente. Pero comparado al gas natural, simplemente la tarifa es cara respecto al costo de producción que yo tengo como productor. Entonces, ¿qué han hecho las empresas generadoras? Como estamos, supongo un número, ¿ya? Voy a suponer que el costo de producción del megavatio hora, o sea, a mí o como generador, me cuesta por decir $10. Y a mí, por vender el megavatio hora, el costo es 10. Me pagan por decir $35. Pregunta, ¿es negocio o no es negocio? ¿Qué porcentaje de utilidad tienes ahí? ¿Más del 350% o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que se hacía, pues. Entonces, ¿qué hicieron todas las generadoras? Todo el mundo, pues. Empezaron mi cosa, generación gas natural. Y qué ocurrió lo que es en Chicas. Se saturó la línea en este caso, de 220 de Chicas, Santa Rosa, ¿verdad? San Juan, Caraballo, que es la línea de 220. ¿Qué ocurrió ahí? Congestión. ¿Por qué? Porque tengo bastante gente de generación y no puedo ingresar lo que es la carga. Necesidad, la línea de 500 kV. Elevo el nivel de tensión, puedo transportar más. ¿Qué falló ahí? Proyección de demanda. Pero la proyección de demanda de acuerdo al crecimiento estaba bien. Sino, ¿qué cosa falló? Es lo que es regulación tarifaria. O sea, el impacto tarifario del gas natural. Y todos los generadores pusieron lo que es fuente de generación, la respuesta es sí. ¿Han ganado un montón de plata? La respuesta es sí. Que a estos tiempos, sí, la regulación del gas natural ya se ajusta más a la realidad. Pero ya tuvieron todos buenos años de ganar un montón de plata. Los negocios y las oportunidades de negocios son una vez. Porque tienen lo que es una misión lo hacen y en poco tiempo se ganan un montón de plata. Se regula el mercado, pero ya no. ¿Sí? Entonces, para yo llegar a esto, ¿qué puede ocurrir? Que esta demanda, esta corriente se incremente. Pero ese no lo voy a cambiar rápido. No. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente, por lo general va a ser que es menor a 5. Por lo general. ¿Por qué va a ser menor a 5? 1, estoy agarrando lo que es demanda. 2, porque para elegir el DC también agarro esto. ¿Y saben por qué va a ser menor que 5? Pongo un número. ¿Ya? Digo, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Para que sea fácil. Digo, la carga es 50 amperes. La norma para elegir lo que es el TC es 30%. Entonces 50 por 1,3, 75. O sea, yo necesito un TC en el lado primario de 75 amperios y en el lado secundario por decir 5. Siguiente pregunta. ¿En el mercado hay lo que es TC de 75? La respuesta es no. ¿Cuánto hay? Hay 100. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? El de 100. O sea, esto se sobrecargó. Esto está sobrecargado. O sea, que la carga nunca va a llegar a 5. Como máximo llegará a ¿cuánto? A 4. Y es más, le puedes sacar todavía el porcentaje. ¿Por qué? De 75 amperios en por unidad, 0,75. 0,75 por 5, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0,75 por 5. ¿Ah? 3,75.
Listo, entonces el valor máximo a plena carga es 3,75 amperes. Siempre va a ser menos. ¿Se dan cuenta? O sea, que pase esto un poco bien difícil. En algunos ejercicios que lo pongo sí lo puedo hacer. Pero en una cuestión real, vemos que se va ajustando a lo que existe en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Continuamos. Listo, entonces ya estamos viendo todas las características, en este caso de la fórmula principal. ¿Okay? Y según la norma IEEE, tengo lo que es sus valores, ¿no? Acá, por ejemplo, está puesto el tiempo, va a ser igual a TD entre 7 y tengo todos estos factores. O sea que puede haber lo que es variaciones, lo que es en una determinada curva, la respuesta es sí. ¿El fabricante puede hacer alguna variación? Sí. Pero el fabricante, ¿qué te debe dar? Te debe dar qué cosa, la curva, y te debe dar qué cosa, la fórmula y la constante, o sea, todo este bloque. ¿No? De la misma manera, por ejemplo, tengo lo que es la norma IEC. La norma IEC en el país es el que más utilizamos, 0,14, todo está relacionado a lo que es a la fórmula principal. Pero también puedo tener algunas variaciones. Dice ecuación de la curva de sobrecorriente con retardo de tiempo. El tiempo de desconexión tengo lo que es esta expresión. En este caso tengo G alfa y el valor de G. El dial del tiempo es el TMS, o TD también. Pero el cociente de G es múltiplo de la corriente de puesta en marcha. Y el dial del tiempo tengo rangos de variación, pero en rangos de 5%. En rangos de 5%. Entonces, el tiempo tengo esto de acá, de acuerdo a la norma IEC. De acuerdo a la norma ANSI, por ejemplo, acá tengo ya otra formulación. El tiempo de desconexión, tengo, por ejemplo, el parámetro A, M, P, S, etc. Donde M dice es múltiplo de la corriente de la puesta en funcionamiento. Y aquí tengo la relación 1 entre U pre U. El valor de N, dice el valor de N es el ajuste, o sea, es el dial del tiempo. Y solamente varía de 1 a 10, pero en pasos de ¿qué? De 10%. A 10%. Pero ya ahora digo, ¿no? Y esos valores de D y M, acá están, ¿no? Tengo lo que es la curva, o lo que es las curvas, y las respectivas constantes. Entonces, de acuerdo a la norma ANSI, de acuerdo a la norma IEC. O sea, tengo todos los valores. Y la parte de coordinación, ¿no? Por ejemplo, tengo lo que es dos curvas, en este caso del 51, que aquí está. Tengo el transformador de potencia y acá tengo lo que es la parte de los alimentadores, por decir, ¿no? Y tengo lo que es los TCs, ¿ya? El C1, C2 y C3 es el interruptor que va a retirar. Y tengo lo que es un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo, la norma IEC te dice como recomendación 300 milisegundos, o sea 0,3 segundos. Pero ese intervalo de tiempo tú lo vas a definir de acuerdo a lo que es al sistema eléctrico que está funcionando. Por ejemplo, estoy en electrocentro, voy a hacer lo que es una ampliación, y el electrocentro, su sistema eléctrico, funciona con el intervalo de 250, entonces tú también trabajarás con 250. O trabaja en 320, trabajarás en 320. O trabaja en 300, trabajarás en 300. O sea, puedes ajustarlo a lo que ya está funcionando. O sea, ver aguas arriba cómo funciona. Entonces tengo el valor de la corriente nominal y esto es tú lo que vas a calcular. Entonces siempre lo que es la curva que está encima es básicamente aguas arriba del elemento que tú estás poniendo. En este caso, por decir, voy a poner este alimentador, tengo elemento de protección, simplemente hacia arriba son los elementos aguas arriba de los elementos de protección. Obviamente cada uno de ellos va a tener un determinado principio de aplicación de los relés. Tengo
principal, de respaldo remoto, local, redundante, etc. Y eso también va a depender de la importancia del elemento. En este caso les decía protección principal, tengo lo que es la subestación, que ahí he puesto lo que es el 87. Pero si yo comparo las subestaciones, tengo acá la subestación por decir parque industrial, tiene el 87 y tiene el 51. Y les digo, cuán importante y qué características debe tener, por ejemplo, la subestación Santiago Antunes de Mayor. ¿Quién es más importante? Se supone que más importante es Santiago Antunes de Mayor, comparado a lo que es la parte industrial. Entonces, aparte de tener tu protección de principal, tu protección de respaldo, vas a tener ¿qué cosa? Un respaldo remoto. Este respaldo remoto está concentrado en lo que es en el CCO. En este caso, si hablo de SAM, el CCO va a ser lo que es la parte de core. CCO es el Centro de Control de Operaciones del Sistema, ¿no? Entonces, eso es remoto. Y oye, ¿y qué digo lo que es respaldo local? El respaldo local va a estar el mismo SAM, en la misma subestación. Porque el mismo SAM también tiene su centro de control, ¿no? Tiene su propio CCO. Ahora, protección redundante. La protección redundante es por la importancia, en este caso, que tiene SAM en la subestación, simplemente debe haber otra protección similar a él. O sea, debe haber redundancia. Y en ese caso, cuando empezamos la clase, dependiendo del elemento que voy a proteger, el 5% del costo total del proyecto simplemente ya no entra, en este caso, para proteger lo que es Santiago Antunes. O sea, la cuestión económica ya pasa a ser segundo plano, no prevalece la cuestión técnica y la importancia que tiene ese elemento ante el sistema eléctrico. Y los diferentes elementos de protección, ¿no? Simplemente lo que es un relé, ¿no? Puede tener, o en este caso un relé multifunción puede tener diferentes elementos de protección. Y como habíamos visto también la parte de tecnología que avanzaba, los elementos de protección simplemente en tamaño se han reducido lo que es enorme, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Bien, son mucho más sensibles, ¿no? Mucho más sensibles. Y hay que tener muy en cuenta esa parte de compatibilidad de electrodos. Listo, ¿ya? Protección principal, respaldo remoto, lejana. El elemento actuador. El elemento actuador básicamente es el interruptor. Básicamente ante perturbaciones va a actuar y debido a lo que es corrientes anormales puedo tener alta corriente o baja corriente, dependiendo de lo que yo voy a hacer, ¿no? Y los tiempos también, ¿ya? Por ejemplo, tengo un tiempo de duración de 50 a 250 milisegundos. Y el de 50, en este caso, de acuerdo a esto de 50, que va a depender mucho en este caso para la extensión del arco del dispositivo. Tengo lo que es el vacío, tengo lo que es aire, o vacío es lo mismo, aire, y lo que es hexafluoruro de azufre. Lo que es el de vacío, la extinción, el tiempo es mucho mayor que el hexafluoruro de azufre, pero es mucho más económico. El hexafluoruro de azufre, el tiempo de extinción del arco es mucho menor, pero es mucho más caro. Entonces, va a depender, ¿no? Puedo tener lo que es tensiones, sobretensiones o subtensiones, ¿no? Para eso también produce lo que es una sobretensión, pondré lo que es un elemento de protección. Y cuando es menor al rango de variación de calidad de servicio, básicamente tendré que poner también para subtensión. En este caso, de acuerdo a la NTSE, o sea, la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, la variación en tensión 5%, ¿no? Más o menos 5%. En ese rango simplemente yo puedo decir que la calidad del sistema eléctrico está dentro del rango esperado. Mayor a eso o menor a eso simplemente está fuera de, en este caso, de calidad previsto por la
Las frecuencias igual. ¿Cuál es la frecuencia? Más o menos cuánto. 1. Entonces eso es lo que te dice la norma. Entonces, inversión de potencia y otras. De acuerdo a las normas internacionales, tenemos, por ejemplo, para la norma IEC en la 947, cada uno de los elementos, tengo del 1 al 7, y cuál es la descripción para cada uno, contactores, equipos para circuitos de mando, o sea, que es para control, sensores, ¿no? Temperatura, etc. Cada uno de ellos está definido, en este caso en la 947. Y acá había lo que es los interruptores, tengo para dos bloques, uno de seccionamiento y el otro como interruptor. Ambos tienen la misma función, sí, pero el trabajo es diferente, ¿no? Muchas veces hasta en la sustentación se les pregunta ¿cuál es la diferenciación? Entonces a veces si no lo tienen bien definido puede decir que es igual, ¿no? Como parte consultiva todo es muy similar, sí, pero para la cuestión de operación sí es diferente. ¿Por qué? Porque en el seccionamiento, ¿ya? Los interruptores de seccionamiento trabajan pero sin carga. En cambio lo que es el interruptor de potencia normal trabaja pero con carga. Entonces cuando tengo lo que es una subestación, quiero hacer lo que es mantenimiento, entonces primero utilizo lo que es la parte de ¿qué? Interruptor. Debo liberar primero lo que es la carga. Y después recién saco lo que es seccionamiento. Y antes de hacer el mantenimiento tengo que poner ¿qué cosa? Las tierras temporales. ¿Por qué? Porque todo lo que es la subestación, las líneas, todo está sobrecargado. ¿Por qué se ha sobrecargado? Por la parte de inducción electromagnética, ¿no? Entonces hay que descargar eso, tierras temporales. Una vez fijado lo que es tierras temporales, recién puedes empezar a trabajar. Entonces, igualito, en líneas, todo siempre es necesario. Pero si estás trabajando en la costa, no es necesario. ¿Por qué? Porque no se sobrecarga. En cambio, si es en sierra o en selva, en líneas también tienes que poner tierra temporal. Si no, tú haces tierra y se descarga contigo. Y adiós mundo grueso. Entonces, es importante ¿qué cosa? Las recomendaciones de seguridad. Ventajas: abre y cierra con carga, es regulable, es selectivo, rearmable, ocupa poco espacio, tiene cámara de extinción, el SF6, están actualizados, dan seguridad. Desventaja: relativamente caro, muy caro, dependiendo, ¿no? Más que nada el elemento del extintor que voy a tener el interno. La clasificación, en este caso, por ejemplo, los automáticos, ahí tenemos, ¿no? Es más, en casa también tenemos esto, ¿no? Los interruptores. En este caso es telcomagnéticos. Tenemos fijos, regulables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué características? Una descripción general. Protección contra cortocircuitos. El objetivo de la protección es, dice, detectar y cortar lo más pronto posible. Que puede variar entre 2 a 10 veces el valor de la corriente nominal, ¿no? Tengo para motores, cargas diversas. Hablando de esto para motores, también tengo lo que es un relé relacionado a lo que es el 51, pero para lo que es el motor. Porque en el motor yo debo tener en cuenta ¿qué cosa? La corriente de arranque y el tiempo de la corriente de arranque, en este caso es bajo, ¿no? Pero la corriente de arranque es elevado, el pico es elevado hasta que asuma carrera. Y eso ya ustedes van a estudiar lo que es en su curso de arranque. Entonces el relé también debe tener esa característica. La corriente de arranque inicial para el relé eso no es falla hasta un determinado tiempo para que asuma lo que es carga. Pero si yo le pongo lo que es un 51 normal para línea o transformador, simplemente para ese relé esa corriente de arranque es falla y hace lo que es la. Por eso
Cada relé está diseñado a las características operativas de cada elemento del sistema eléctrico. Contra sobrecargas, 1 o 5 veces el valor de la corriente nominal. Utilizamos los termomagnéticos para cualquier carga, ¿no? Y el térmico básicamente para la sobrecarga, pero relacionado básicamente a los motores. También puedo tener lo que es los disyuntores, lo mismo, es sin inglés. La gran ventaja dice en relación con los fusibles, la capacidad de interrupción de la corriente, ya, con sus 3 fases, es en forma simultánea, por sobrecorriente y por cortocircuitos. Además, la protección es mucho más selectiva. Las desventajas: tiene alto costo, menor velocidad de actuación ante el rostro, y tengo lo que es los interruptores. Maniobra de los interruptores, el arco, puedo tener pequeño volumen de aceite, puede ser aceite comprimido, puede ser gas, por ejemplo el SF6, o puede ser aire vacío. De acuerdo a estas características, los costos también son variables. Los mecanismos de apertura: o sea, el mecanismo de apertura puede ser hidráulico con nitrógeno comprimido, o puede ser neumático con aire, o puede ser de ambas características, neumático hidráulico, o puede tener lo que es un mecanismo de resorte. Y en función a esto también la velocidad de apertura también es variable, ¿no? Algunos son mucho más rápidos y otros mucho más lentos. Y los costos también, ¿no? Variables. Y las especificaciones mínimas que les debe dar el interruptor: tensión, corriente nominal. Y la capacidad de ruptura. Pero esta capacidad de ruptura está en función lo que es al contenido que va a tener lo que es el interruptor, o sea, la extensión del arco. Porque en función de la extensión del arco, el fabricante ya te da lo que es una capacidad, en este caso, de tiempo, ¿no? Tiempo de operación. La corriente admisible, en este caso, de corta duración, por ejemplo, 3 centímetros. Bueno, acá tenemos otras características. Uno que más se utiliza, al menos en potencia, es el SF6, que es el más utilizable, gas no inflamable. La rigidez eléctrica es varias veces mayor que la del aire, ¿verdad? A la misma presión. La presión de 2 bar es igual a la del aceite, y esta es una característica, es un excelente aislante. Gas electronegativo, es decir, tiene gran pilosa afinidad, dice, con electronestibles, y la capacidad de interrumpir corrientes muy superior a la del aire y de muchos gases, o sea, es mucho más seguro. Por eso, cuando digamos en la parte, ¿quién es el que se demora mucho más en el tiempo de apertura para el relé? Nosotros, como la parte de protección, debemos analizar desde la toma de información hasta que se extingue el arco, que tú estás aperturando, y tiene lo que se tapa. Les decía, ¿no? En el relé casi no hay mucho que discutir. ¿Por qué? Porque simplemente la toma de decisión es en unos pocos ciclos, ¿no? Entonces, un ciclo estamos hablando de 17 milisegundos. En promedio, un relé toma lo que es de la decisión, un rango más o menos hasta 50 milisegundos. Ahí que la tecnología avance, que pueda reducir 10-20 milisegundos es mínimo, pero comparado al interruptor, el interruptor sí. El SF6, dependiendo de lo que es la tecnología, bordea desde los 200 milisegundos, ¿no? 200 milisegundos. O sea, un rango de, en este caso, de extinción de aire. Pero el aire es el que más se demora, estamos hablando de 500 milisegundos. Y la sumatoria de todo ese tiempo, en realidad es ese tiempo de apertura. Entonces, nosotros como protecciones, ¿qué es lo que hacemos? Que el tiempo sea menor. Entonces, ¿dónde están cambiando? Están trabajando más porque es disminuir el tiempo de la extinción de arco. ¿Por qué? Porque 200, 300 milisegundos es bastante tiempo.
vacío, la extinción del arco se efectúa en ambiente inerte, lo que permite un mantenimiento reducido del interruptor. El desgaste de los contactos es mínimo. Se recomienda que después de 100 años de servicio o después de 10.000 maniobras, un mantenimiento mínimo de lubricación de sus partes mecánicas. No se producen ni productos de descomposición ni efectos recíprocos con el ambiente. Gracias al tubo en vacío, cerrado lo que es hermética. Tú eres 11:36. A ver, ¿qué cosa te hay? Aplicaciones básicas. Pero este es para determinar solamente para la solución. Lo revisan si no le veo problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es la unidad 3. Todavía tengo que escribir la tercera. La unidad 4. Pues si quieres también dividir un poco. Pues de eso pasamos a lo que es la distribución. En distribución, 3 elementos de protección. Fusible, que es el CAM, recloser, ¿no? Y lo que es el relé. El seminario que hubo en la facultad, el curso Cuña, el electrocentro está poniendo haciendo su proyecto para poner ¿qué cosa? Seccionalizador. El seccionalizador es un cutao adicionado a lo que es un elemento electrónico para lo que es el corteo. Nada más. ¿Por qué? Porque simplemente el elemento electrónico envía lo que es una información, o sea, una señal. Aquí en este caso al relé. Con eso podemos mejorar lo que es los niveles de protección. La respuesta es sí. Pero económicamente es factible, la empresa concesionaria tomará esa decisión. ¿Por qué les digo eso? Porque generalmente los recloser es utilizado más en el sistema rural. Y en el sistema rural las líneas de alimentación son grandes, son largas, ¿no? Son extensas. Y como hacíamos un gráfico también, creo que en la clase anterior, tengo sistema trifásico, bifásico, monofásico, hasta MRT, ¿no? Ahí creo que se había dicho que hay un flujo de eso, ¿no? Se da lo que es un libro para que el tipo de ocio, que generalmente es bastante, lea lo que es ese librito de 15 de eso lean, señores, ¿por qué? Porque les va a ayudar. Señores, la recomendación es eso, lean eso porque con eso se van a ganar su vida. Porque trabajo lo que es en el sector eléctrico, mayor cantidad de trabajo hay lo que es en distribución, ¿ya? Lo que es obras, ampliaciones, el ministerio, etcétera, etcétera, modificaciones, remodelaciones. Y siempre lo que es el ministerio te dice, oye, haz el flujo de potencia y tu coordinación de protección. Tu coordinación de protección, lo que hace el ministerio solamente es fusible, nada más. Pero te pide lo que es el flujo, ahí sí ya te fregaste. ¿Por qué? Porque la alimentación viene de una subestación de potencia que es principal, que generalmente en rural estamos hablando pues 5 MVA, 3 MVA, 1 MVA. Pero tú vas a proteger qué cosa, los ramales que tú estás considerando, ¿no? Y simplemente para la protección del fusible es alojo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que determines lo que es tu flujo de potencia. Ingeniero en Invisario, en sí, pues en Invisario lo vas a hacer. Pero tienes que modelar tu sistema porque tienes un trifásico, tienes bifásico
Y en el monofásico, lo que tú estás cambiando es MRT. ¿Por qué? Porque estás preso donde Cristo no llegó, ¿no? En las alturas, donde la tecnología todavía no llega, y ustedes están llevando la tecnología y la luz. ¿Ya? Entonces tiene MRT. Y para eso estudien el libro que les he dado. Con eso van a solucionar todos sus problemas. Y si no estudian eso, simplemente no van a poder hacer nada de ese flujo de potencia y no les va a salir nada. ¿Por qué? Porque simplemente ese ramal tiene 3 fases. Y en las 3 fases, su resultado debe estar balanceado. Donde tú estás cambiando ese MRT, solamente es una fase, ¿cierto? ¿Y de qué fase ha jalado? Depende del eje. Por el otro lado, por el otro cerro que está volteando, te agarró del T. Por el otro lado que está haciendo, te agarró ¿qué me pasa? La R. Eso es un cuchitril. Bueno. Y en tu salida principal, las 3 fases deben tratar de que sean balanceadas. Y si no sale, simplemente está todo mal. Lean eso, señores, ese librito es muy bueno, se va a hacer bien. Me van a agradecer. Sí. Coordinación de protecciones. A ver. En la parte de lo que es de protecciones siempre voy a tener estas características. En este caso estamos viendo lo que es todo lo que es red. Y la protección siempre va hacia la fuente. O sea, si yo voy a analizar esta rama, simplemente el elemento de protección de aquí debe coordinar solamente con la troncal. Siempre con la troncal. Este elemento de protección con la troncal. O sea, ¿qué significa? En este grafiquito yo debo hacer la coordinación el 1 con el 2, nada más. Y después el 1 con el 3, nada más. Ahora, ¿qué pasa del 2 con el 3? No pasa nada. ¿Pueden estar superpuestos encima? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque simplemente están protegiendo zonas diferentes, lados diferentes. Que puede haber traslape el 1 con el 2 con el 3, yo les decía, ¿no? Cuando hacíamos lo que es las curvas, que no debe haber lo que es traslape. Pero entre los elementos de protección, o sea, que están coordinando, o sea, el 1 con el 2 no debe haber traslape entre las curvas. Y el 1 con el 3 no debe haber traslape en las, ¿no? Entonces, siempre debo tener más o menos esta característica. Ya les decía, la curva que va a estar más arriba siempre va a estar lo que es el lado de la wave, ¿no? O sea, la curva 1, como ustedes ven, está en la parte superior, lado de la. Hacia el lado, en este caso, la interconexión de las coordenadas del 0 se deben acercar a todas las demás curvas. En este caso, el 2 con el. Siquiera los necesito para hacer lo que es coordinación de protecciones. Necesito primero, ¿qué cosa? Modelar la red. Y para eso, ¿qué necesitas? Primero tu diagrama unificado. ¿Cómo está lo que es tu diagrama unificado? En tu diagrama unificado, ¿verdad? Pues sistema monofásico, monofásico, todo, pues las características principales. Y otro detalle, ¿cómo es la respuesta a tierra? Si el sistema de respuesta a tierras, ¿cuál es la disposición y cuántos puntos tiene lo que es puesta a tierra? ¿Por qué? Porque puedo tener viento corrido, aterrado lo que es en la subestación. Generalmente las subestaciones para proteger es aterrado, tienes tu malla. ¿Estamos de acuerdo? Pero dependiendo qué cosa, cómo está lo que es la configuración en el lado secundario. Oye, supongamos que sea lo que es en delta, solamente son 3 fases. Pero si la conexión es en Y puede ser 3 fases, pero aterrado. O puede ser lo que es 4 conductores, 3 fases, primero descorrido. O sea, esas características lo debes conocer. O sea, debe estar planteado en dónde, en tu diagrama unificado. Porque en función de eso vas a conocer tus elementos de protección. Las tensiones y la frecuencia. La frecuencia es única, pues 60 Hz. Pero estoy poniendo acá frecuencia, ¿por qué? Porque yo les decía, ¿no? En la anterior clase, a mí les he dado lo que es la parte de. ¿Quién les he dado?
cuando la frecuencia varía. ¿No? Aquí debo analizarlo, debo analizar a este señor. O sea, debo analizar qué cosa, su comportamiento. O sea, cómo se comporta. Para eso yo les he dado lo que es ya adicional a esto, de la parte del curso, lo que es tránsito. O sea, el comportamiento de la carga yo debo analizar. ¿Por qué? Porque va a estar inmerso a estos tres niveles. Y le he puesto frecuencia, ¿por qué? Porque la frecuencia puede variar. O sea, delta E. Si esta carga es una siderúrgica, entonces ahí sí tengo variación de frecuencia. Oye, y si ya tengo lo que es soldadura de arco, mucho mayor. ¿Por qué? Porque la parte de soldadura de esto, la frecuencia es alta. Entonces yo debo analizar qué cosa, el comportamiento de esta carga. Porque con el comportamiento de esta carga, los parámetros va a variar debido a qué? Debido a la frecuencia. Si la frecuencia es alta, el valor de impedancia es elevado. Si la frecuencia en este caso es alta, el valor de la capacidad baja, se reduce. Entonces, cuando dices, oye, caída de tensión, nivel de caída de tensión, simplemente multiplicas corriente por reactancia. Frecuencia se elevó, esto se elevó. ¿Qué pasó con la tensión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aumenta. O sea, se reduce a una sobretensión. Y si esa sobretensión es mayor a lo que es al permitido, ¿qué va a ocurrir? Que cae en la misma. En este caso, si es el lado del transformador o de la subestación, se fundió. Pero estoy analizando mi cosa a un valor de frecuencia diferente al nominal. Y siempre nosotros trabajamos y hacemos lo que es el cálculo con la frecuencia nominal. O sea, entonces es muy importante analizar esto de más. Claro, si es que no tengo incluso, no tengo nada, entonces simplemente no pasa nada. Entonces puedo utilizar mi elemento de protección. Pero si ya tengo eso, ya tengo que analizar cosa tránsito. Entonces ahí van a analizar qué cosa, eso de acá que se llama DMP. ¿Qué vas a analizar? Transistor de círculo, capacidad de ruptura, cómo se comporta lo que es la carga y cuánto es lo que es el aporte. Y eso sale en Dixon, claro, esto es sí. Sale todo, ¿no? Sale todo. La otra cosa es interpretar eso. Como también puedes utilizar lo que es la parte de estabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante analizar. Porque en función a eso muchas cosas van a cambiar. ¿Ya? La sobrepresión es para utilizar, sí. Si tu capacidad disminuye, la presión cae. Es para utilizar, también puede ser elementos de presión para sobretensión y para subtensión. Luego están manteniendo dentro del rango de acuerdo permitido por la norma. ¿Qué más? Por eso le he puesto mi cosa frecuencia. ¿Ya? La potencia de cortocircuito y el punto de suministro. Lo que les digo, ¿no? Y ese bendito ejercicio que les he dado, después de
es importante ¿qué cosa? Determinar, tener ese valor. El concesionario, el señor Cohen, me debe dar, oye, ¿cuánto es la potencia del cortocircuito y el punto de suministro de esa valor? Entonces, a partir de ahí, voy a hacer qué cosa, aguas abajo, qué cosa, el análisis de mi sistema eléctrico. El punto de suministro va a ser simplemente el equivalente de todo el comportamiento de la red aguas arriba y cómo se está comportando el sistema. Y puedo tener mi cosa, cables y líneas, longitud de ese tipo. Puede ver lo que es subterráneo o puede ver lo que es aéreo. Y también lo que es las características. ¿Por qué necesita lo que es las características? Oye, ¿cómo es la línea? ¿Cuál es la disposición horizontal, vertical, triangular? ¿Es doble terna, simple terna? ¿Tiene cable de guarda, no tiene cable de guarda? ¿Por qué? Porque funciona su variar los parámetros. ¿Qué necesitan los calibres de los transformadores de instrumentos? O sea, los TCs, los TCs. ¿Cuáles son las características? El calibre de los fusibles. Fusibles y cosas, aguas arriba. Porque con lo nuevo que yo voy a poder de coordinar con lo que ya existe, con lo que ya está funcionando. El reglaje en este caso es de las protecciones. Este reglaje de las protecciones es cómo están las protecciones aguas arriba. Los datos de los transformadores. ¿Qué necesito como mínimo? La potencia nominal, que eso ya lo tengo. Las relaciones de transformación, que también lo tengo. La tensión de cortocircuito, también me ha dado. Las pérdidas en el cobre, el índice de conexión o el tipo de conexión. La regulación de cargas. En este caso, en potencia, sí tengo esto de acá, porque tengo lo que es el valor mínimo y el valor máximo, o sea, los datos. En la parte de los alternadores o generadores, ¿qué necesito? El turbogenerador o la máquina de polos sanguíneos. La gran mayoría, en la parte de lo que es sistema hidráulica, es polos sanguíneos. Pero ustedes se pueden topar de repente con fuentes de generaciones, por ejemplo, en electrocepa hay varios de esos, que son fuentes de generación que son antiguas. Es más, hasta las placas todo se desapareció, ya no tienes nada. Pero tú más o menos puedes tener lo que es la parte de la potencia. Lo que me interesa solamente es la potencia. ¿Para qué? Para yo poner los valores de reactante. En la biblioteca hay un librito, dice cálculo de las corrientes de cortocircuito, está en castellano, o cortocircuito trifásico, algo por ahí, que es de las Siemens, basta de esto. Está en castellano. Sáquenle copia de eso, señores, porque eso les puede servir. Por ejemplo, el electrocentro tiene acá la central del Macho. Es una central antigüita. Los datos de placa creo que ya ni hay. Tengo sí más o menos fuentes de generación con datos históricos. Y generalmente todas las hidráulicas es polos salientes. ¿Qué valor le vas a poner? Estás frito, sí, pues si no tienes nada estás frito. En ese librito de las Siemens hay más o menos casi al final de las páginas la tabla 8,4. Es una tabla donde está lo que es cuántos polos tiene lo que es el generador. Y en función a eso tengo ¿qué cosa? Los valores de reactantes. En eje directo, en eje de cuadratura, transitoria, subtransitoria. Esos valorcitos les va a servir. Son aproximaciones. O sea, te da lo que es una alternativa cuando no tienes dato de placa. No puedes inventar otra cosa. Te debes simplemente sujetarte a algo, una referencia en la cual simplemente puedes tener valores referenciados. Entonces ese librito está en castellano, está en helicóptero, les va a servir. Potencia nominal, que ya lo tienes, la tensión también, factor de potencia también, generalmente 0,85 promedio. Las reactancias subtransitorias, transitoria y cuasi estacionaria, es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que tú determines los niveles de fase. La corriente de cortocircuito permanente, ¿no? Y la reactancia síncrona saturada.
Entonces son los valores básicos mínimos que debe ser. Para los motores, la potencia, la tensión, el tipo de arranque y la corriente de arranque, que es fundamental para que asuma lo que es carga. Porque en este caso el tipo y el tiempo de arranque te van a dar lo que es el tiempo, cuánto es el valor máximo de la corriente. Si tienes lo que es rotor bloqueado, sí o no, el número de arranques y el arranque que puede ser en frío o en caliente, y las constantes, en este caso de calentamiento y enfriamiento. Y el estudio que lo primero que debes realizar en cosa es un flujo de potencia de todo el sistema eléctrico. O sea, ya lo has modelado, ya tienes todo lo que es la red, agarras un software que es más o menos, ¿no? Y determinas cuánto es el flujo. Y en función a eso del flujo, como ya has ingresado todos los datos, también determinas qué cosa, el más severo, el cortocircuito fácil. Y eso también las recomendaciones es de acuerdo al tipo de software que vas a utilizar. Porque para el cortocircuito es muy importante la relación X sobre Y. La relación X sobre Y. Y la relación X sobre Y está en función al tipo de línea que tú le catalogas. Puede ser línea corta, línea media o línea larga. Cada uno tiene su valor de acuerdo a la norma de IES. Algunos, por ejemplo, simplemente ni lo mueven ese valor. Está puesto un número y tú estás ejecutando lo que es tu flujo, corre, claro, corre, pues tu cortocircuito corre. Pero el resultado no es el deseado. Y corres el riesgo que puede ser menor al deseado o mayor al deseado, ¿cierto? Entonces es muy importante esas características. Por eso yo les decía, ¿no? Siempre es necesario conocer lo que es el software. Para eso tienen lo que es su manual y descubren su manual, ustedes son jóvenes. Ustedes deben dormir 3 horas, ¿no? Todos los días de lunes a domingo. Ustedes están en esa capacidad. Si ustedes dominan todo eso, simplemente nadie va a engañar y el resultado que van a obtener será el que más realmente. Las reglas básicas. Las reglas básicas dicen usar en lo posible relés de la misma característica. Por no decir de la misma marca. ¿Ya? Por no decir de la misma marca. Pero en estos tiempos ya se ha superado lo que es, digamos así, el monopolio en la parte de protección, porque los protocolos de comunicación entre relés también ya se ha estandarizado. Entonces ya puedes utilizar relés de cualquier marca. Los protocolos de información ya es libre. Ya no tienes que tener lo que es, digamos así, un intermediario para hacer protocolo de comunicación. Será más complejo. Pero siempre la recomendación básica es utilizar cosa de la misma marca. En la instalación está ABB, busca ABB. Está lo que es General, busca General. Está Schlumberger, busca Schlumberger. Dependiendo. Entonces eso hay que ver. Y en el peor de los casos, si no tienes pero los protocolos de comunicación ya son abiertos. Asegurar dice que los relés lejanos a la fuente tienen una calibración igual o menor a los relés ligados a WhatsApp. Aquí también es muy importante ¿qué cosa? No poner relés demasiado en C, porque habíamos visto que ante la ocurrencia de una falla, cuando ocurre lo que es una falla más severa, el tiempo de apertura es mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque tienes un fenómeno de cascada. Porque tienes un relé aguas abajo, al siguiente relé todavía tienes qué cosa, el intervalo que debe tener relé, la norma IEC que dice 300 milisegundos. Oye, pones solamente 3 relés. Entre el relé y relé ya tienes 600 milisegundos. Más los tiempos de apertura, entonces tranquilamente el relé que está cercano a la fuente, tranquilamente puede llegar al minuto. Entonces no es muy recomendable también utilizar en un sistema de protección muchos relés en este caso en serie, porque se eleva el tiempo de
Y en la parte para determinar puedo tener los tres métodos, ¿no? Puedes hacer lo que es una coordinación por tiempo, por corriente y tiempo corriente. Lo que se utiliza es el último, ¿no? Tiempo corriente. Discriminación por tiempo, la regla básica, básicamente es elegir qué cosa. El tiempo de retardo, o sea, el TMS. Tengo la curva, y acá por ejemplo está definido con letras, ¿no? A, B, C, D, E. Y cada uno de esos valores tiene lo que es un dial de tiempo. Puede definir eso. Se multiplica. Y lo que es discriminación por tiempo, la parte de discriminación decíamos, ¿no? O sea, entre relé y relé, la norma te dice 300 milisegundos. Y aquí está, ese delta de T. Ese delta de T que debe existir entre el relé. Pero ya les decía también que eso ustedes se deben ajustar al diagrama unifilar y lo que es al concesionario o a la empresa que está trabajando eso. Porque ellos ya tienen definido aguas arriba cómo está lo que es el reglaje. De repente ellos el intervalo de tiempo es 250 milisegundos, entonces agarrarás 250 milisegundos. Discriminación lo que es por corriente. El ajuste de la corriente se efectúa con los tabs de ajuste de ICS, o sea el seteo. A menor ajuste, mayor es la sensibilidad del relé. El valor de I sub S también es conocido como la corriente de seteo del relé. Entonces, eso, ¿cómo lo calculamos? Ya más o menos en forma literal, ya les indicamos más o menos un proceso de carga. Y la discriminación tiempo-corriente, o sea, ambos se utilizan relés de sobrecorriente de característica inversa. Los tiempos de operación más cortos son más cortos para las fallas mucho más severas. Eso es lo que me interesa. Una falla severa, el tiempo de apertura es rápido. Y a mí lo que me dice lo que es en protección es termina la falla lo más rápido que puedas. Pero es más lento para niveles de fallas y fallas. Intervalos de coordinación, tiempo de operación del interruptor, 100 milisegundos. La lógica de operación del relé, o sea, la toma de decisión del relé, 50 milisegundos. Por lo general, todo lo que les decía, todavía pones acá un margen de seguridad de 100 milisegundos, aparte. Y la gráfica que habíamos visto anterior, ¿no? Y vemos lo que es en la parte de distribución. Ya, vamos a quedar acá. ¿Preguntas hasta esta parte?